Las notas del Gran Premio de Miami, cortesía de nuestro redactor jefe, el profesor Martín Muñoz, como siempre, no ordenadas de menos a más de nota en sí, sino por orden de clasificación de los pilotos. Entonces, esta vez no hemos tenido abandonos, por lo cual todos tienen notas y arrancamos con los 3 debutantes de la temporada, los 3 últimos. Arrancamos con Logan Sargeant. ¿Qué te pareció su primer Gran Premio de casa para el de Williams? Pues un poco ajetreado. El pobre Logan Sargeant ayer más que correr, básicamente se dedicó a disculparse por la radio porque el pobre hombre tuvo un toque con Stroll en la primera vuelta y dañó el alerón delantero, tuvo que hacer una parada en boxes, eso lo echó al fondo del pelotón y arruinó su carrera básicamente. Se estuvo disculpando desde la primera vuelta hasta el momento que pasó por línea de meta terminada la carrera, entonces es bastante decepcionante y siendo carrera de casa pues duele un poco y sobre todo duele porque ves la carrera de ayer y lo que pasó, que por delante tenía un Oscar Piastri con daños, a un Lando Norris con daños y a un Nyck de Vries que cada día que está en la Fórmula 1 es un milagro y puedes pensar que quizá Logan Sargeant con una carrera un poco más normal, pues no sé si un 17º, pero un par de posiciones más como mínimo sí que las podría haber rascado. Entonces da un poco de rabia. Vamos con Oscar Piastri, que intentó una súper estrategia de neumático blando al principio, que no funcionó. No funcionó y se quedó en 19ª posición. ¿Qué nota tiene el australiano? Tiene un 6. El motivo por el que le he aprobado es que fue un poco un cara y cruz. O sea, la salida estuvo muy bien, que con neumáticos blandos es lo que puedes esperar, ganó 5 posiciones de golpe. Pero entonces el problema de Piastri fue el brake-by-wire, que le falló. Y eso le pareció en las primeras vueltas de la carrera y eso es lo que explica que no tuviera ritmo, que estuviera siempre por detrás del pelotón y que estuviera un poco más en la órbita de Sargeant que del resto. Entonces, pero siendo un problema mecánico, habiéndolo hecho bien al principio, pues tirarlo más abajo me da un poco de cosa, entonces lo dejamos en un 6. Vale, 6 para Piastri, como decía. Vamos con el otro de los debutantes esta temporada. Nyck de Vries, ¿ha probado el piloto de Alfa Tauri? Esta vez no, tampoco, tiene un 4. A ver, no es que fuera tampoco la peor carrera de Nyck de Vries, pero es otra carrera en la que le hemos visto cosas que no deberían estar ahí. En este caso, un error en el momento de la salida, que se llevó por delante el difusor de Lando Norris, y en general eso no es lo que deberías hacer en la primera frenada del circuito. No. En consecuencia, eso le hace caer al fondo del pelotón, dañó los neumáticos para el primer stint, y sí que es verdad que terminó la carrera persiguiendo y adelantando a Oscar Piastri, lo cual está bien, hasta que recuerdas que Oscar Piastri tenía un problema de brake-by-wire, y entonces digamos que es otra carrera más complicada para Nyck de Vries, y que sí queda la sensación que pasan las carreras, pero la presión está ahí, y Red Bull es Red Bull, entonces vamos a ver qué ocurre, pero es un milagro se acaba la temporada. Es que da la sensación... Vamos, es que no era el piloto que nos esperábamos quizá tener, la propia versión del Nyck de Vries, ¿no? Entonces ya quizá, no sé si es una cuestión psicológica de la presión, que bien puede serlo, porque no sería el primer piloto que se rompe en esas condiciones, pero es bastante decepcionante lo que nos está regalando. Pregunta en el chat si alguna vez ha probado Nyck de Vries esta temporada. Me quiere sonar que sí, ¿no? Una de las 5 me quiere sonar que sí aprobó, solo que es verdad que recurrentemente suspende. Sí, te lo puedo... Sí, le puse un 6 en Bahrein, le puse... O sea, debuta con 6, fíjate. Sí, sí, Arabia tenía un 5 también, un 5 también en Australia. Ha aprobado más de la mitad. Bueno, pero porque al principio era simpático y ahora he perdido la fe en la vida, Tomás. Entonces ya empiezo a repartir suspensos. Pero... A mí me gusta, con el hacha. Sí, pero bueno, sí que más allá de aprobados por compasión... Sí que no es bien evidente que era un piloto que recordemos que está más cerca de los 30 que de los 20. Un piloto bastante más. Que en su momento también salía gente de la órbita de Mercedes reclamándolo como un talento. Entonces es un piloto que tendría que rendir y no cometer errores que si te los hiciera Yuki Tsunoda en su primer año de Fórmula 1 diríamos que es normal porque acaba de subir de categoría 3 veces en 3 años seguidos. Sí, total. Y Nyck de Vries es otra historia. Vamos con Lando Norris, que vaya carrerita también. Intentaron salir con el neumático blando, pero claro, si aquí el amigo te estampa en la primera vuelta y tienes que parar temprano y demás. Bueno, por lo menos no atropelló a nadie en el pit lane y mira que se lo pusieron fácil, ¿eh? Sí, no, totalmente. Al final, yo le he puesto un 6. También en este caso, pues carrera bastante discreta, como bien dices. El motivo para sacar esta nota a pasear es que es víctima de las circunstancias con el toque con de Vries. En McLaren dicen que eso le costó de 2 a 3 décimas de segundo por vuelta. Combinas eso con el experimento del neumático blando, que no salió, no hubo todo el caos que se esperaban que hubiera. Y al final, digamos que el toque de Vries también seguramente ha servido para maquillar un fin de semana en el que McLaren no ha estado bien y en el que el transcurso de la carrera tampoco les iba a haber dado ninguna oportunidad, ¿no? De modo que, bueno, un 6 por
por los daños del coche, que eran evidentes, pero un retroceso que quizá no nos esperábamos. Yeah. Bueno, vamos con Guan Yu Zhou, 16ª posición para el piloto de Alfa Romeo. ¿Qué nota tiene? Tiene un 5, fue en este caso Guan Yu Zhou, primero de los pilotos que aparecen en la sección que hizo la estrategia de duro medio, no acabó de salirle bien, perdió un par de posiciones en el momento de la salida, 14º, 16º, 17º tras su parada en boxes, así que más adelante, antes de terminar la carrera, pudo pasar a Lando Norris para terminar en la 16ª posición, pero claro, cuando ves la nómina de errores, averías y demás que tenía por detrás, pues es un poco como terminar último, realmente. Básicamente. Sí. Hizo la misma estrategia Hülkenberg, ¿eh? Que como le salió tan bien en Bakú, dijeron, vamos a volver a hacer. Sí. El resultado fue muy parecido, Sí. tristemente. Y en este caso la nota es la misma que con Guan Yu Zhou, porque es que son carreras casi en paralelo. La única diferencia es que Hülkenberg sí que en el primer stint estuvo mejor, ganó posición en la salida, se puso un 10º y sí que aguantó al principio, pero perdió mucho con la parada en boxes. Hubo varios coches que le hicieron undercut, a partir de ahí se nos puso 16º, pasó a Lando Norris con los problemas evidentes del difusor por el toque que había tenido, pero una carrera también bastante gris, en este caso sobre todo si la comparas con la que hizo Kevin Magnussen. Delante de Hülkenberg terminó Alex Albon, 14ª posición para el de Williams, esta vez lejos de los puntos, ¿eh? No estuvo tan cerca como otras carreras, no fue el fin de semana para Williams. ¿Qué nota tiene el británico tailandés? Sí, tiene un 6. En este caso, evidentemente no fue una carrera de fuegos artificiales, ni una carrera demasiado memorable, pero como mínimo la salvó. Y en Williams decían que tenían el segundo peor coche en este circuito y como mínimo ves la clasificación, pues es más de lo que se podría esperar. De nuevo, 14ª posición en este caso, y sí que evidentemente lo bueno que tuvo fue que tuvo una pelea con Yuki Tsunoda, que le estuvo conteniendo durante unas 10 vueltas, sé que al final no le acabó de salir, pero como mínimo Alex Albon sí que terminó por delante de otros monoplazas que sí que tenían dos historias varias. Nos acercamos a la zona de los puntos, vamos con Valtteri Bottas en su último Gran Premio de Miami. ¿Qué nota tiene el piloto finlandés? Bottas tiene un 6, que podría ser un 7. Realmente, porque la tendencia esta que nos estaba regalando últimamente Valtteri, que se nos estaba mostrando especialmente errático, pues sí que como mínimo esta carrera no le puedes reprochar nada en su contra. La clasificación el sábado estuvo muy bien, se nos metió en Q3, salía 10ª posición, hizo una buena salida, incluso recuperó un par de posiciones. Claro que a partir de ahí lo que pasa es que tiene un Alfa Romeo, y un Alfa Romeo es un Alfa Romeo. Entonces Verstappen le pasó en la primera tanda, también le pasó Ocon, hacia el final de la carrera también le acabaron pasando Tsunoda y Stroll, pero bueno, eso es el ritmo del coche, no se puede reprochar nada, así como a diferencia de otras carreras de esta misma temporada donde Bottas quizá daba un poco la sensación de no estar del todo conectado, pues aquí como mínimo sí que es evidente que no es su culpa terminar en esa posición, es una carrera correcta. 12ª posición terminó Lance Stroll, que veo que te gustó más la carrera de lo que me gustó a mí, ¿eh? Yo Sí. lo molía a palos a Stroll. ¿Qué te pareció a ti la carrera de canadiense? A ver, lo tenía difícil. Yo le he puesto un 7. A ver, salía 18º, por lo que la heroica era difícil. Claro que puedes argumentar que tenías a Fernando Alonso en el podio y el ritmo de Alonso era muy bueno, ¿no? Por lo que seguramente sí que se podría exigir un poco más a Lance. Pero bueno, en su caso una estrategia invertida, salió con neumáticos duros para terminar con medios. Stroll seguramente se pasó de duración en la primera tanda de neumáticos porque aguantó más de 40 vueltas y esto a la postre le permitió terminar volando con un neumático medio, atacando a Hülkenberg, Albon y Bottas y pasándoles en el proceso. Pero es verdad que ves el ritmo que llevaba y lo cerca que se quedó de los puntos y el ritmo que tenía el Aston Martin, y quizá si esa primera tanda hubiera sido un poquito más corta, pues quizá al medio te dura un poco más. Medios, ¿no? Sí, te dura un poquito más y quizá llegas a los puntos, ¿no? Sí, porque hizo 18 con medios, pero ya los stints iniciales superaban 20 y encima con la pista más engomada y un coche menos cargado. Podría haberse cascado 25 de medios sin problema, yo creo. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso que bueno, podría haber sido mejor, pero sigue siendo una buena recuperación. Bueno, recuperó un poquito de orden la Fórmula 1 porque Yuki Tsunoda volvió a su querida 11ª posición. Parece, Martí, que esté mandando un mensaje en código binario, ¿no? Porque los resultados de Valtteri Bottas son 1-1, 1-1, 1-0, 1-0, 1-1. Si lo miras así, parece que no esté mandando alguna señal Yuki Tsunoda. Sí, no, realmente, y está bien, o sea, la carrera. Y también Yuki lo que le pasa es que, claro, como lo tienes que comparar con Nick de Vries, y De Vries ahora mismo lo tenemos como lo tenemos, pues quizá incluso parecen incluso mejores las carreras que hace Yuki, ¿no? Pero bueno, fue una gran actuación. Es lo que le pasaba a Schumacher con Mazepin, que le veíamos bueno por Mazepin. Bueno, siempre es importante rodearte
Y sí, Ahí por eso hay siempre la se ha hablado teoría. de bloquear fichajes, ¿no? Sí, ahí hay la teoría de si mejoras rodeándote de gente mejor o si te conformas con lo que tienes rodeándote de mediocres, ¿no? Que son dos filosofías distintas y entonces, bueno, Sí. hay un poco de todo. Pero Yuki Tsunoda hizo una buena carrera, yo le he puesto un 8, al final también es uno de los pilotos que salió con neumático duro de inicio y lo hizo bien en todas las fases. La misma salida, pese a la situación del neumático, gana 2 posiciones, se pone 15º. Después de la parada en boxes, que aguantó hasta la 36, gana otra posición, se pone 14º y sigue atacando con el neumático medio. Pudo pasar un par de coches más y aprovechar otras paradas para quedarse en la zona de casi en la zona de los puntos, a menos de 2 segundos de Kevin Magnussen. Entonces, poco más se podía hacer para Yuki Tsunoda, un 8 y una gran carrera muy bien ejecutada. He visto lo que has hecho en la foto, ¿eh? Sí, bueno. He visto lo que has hecho, que justo le llamaron, que era muy bajito y le has puesto la foto justo al lado del estrado, ¿eh? Te he visto ahí. No, he visto no. lo que has hecho. Sí, bueno, era por el hit que se sacó el bueno de will.i.am, que iba con esta misma ropa, creo que es un, Sí. una buena pesadilla de canción. Vamos al top 10. Mejor, porque si no, si empezamos a hablar de la canción de will.i.am, se nos va a complicar, porque vaya. Vamos con Kevin Magnussen. Qué carrerón, Qué carrerón de Don Kevin. Sí, a ver, Kevin un 7, una buena carrera. A ver, tiene un Haas, un puntito, está bien. Claro que salía cuarto, pero salió cuarto por obra y gracia de una bandera roja en Q3, de modo que, claro, a la que le metes el contexto, pues evidentemente estaba fuera de posición, poco más hay que decir. Perdió 3 posiciones en la salida, de cuarto a séptimo, después de la parada. En boxes sí que se pudo redimir un poco, pudo adelantar a Guan Yu Zhou, incluso a Charles Leclerc en un momento dado, a pesar de que Leclerc terminó por delante. Y al final terminó salvando la 10ª posición con su nodo prácticamente a rebufo, ¿no? Pero bueno, siendo un Haas, un puntito, pues es lo que se podía esperar, nada que reprochar. Pues nos vamos con los Alpine, líderes de la zona media. En esta ocasión Gasly por delante de Ocon, así que empecemos con la nota de Esteban Ocon. Esteban Ocon tiene un 6 y es un poco una tónica bastante general en los pilotos que hicieron el duro medio, ¿no? Que quizá muchos acabas viendo cómo terminan la carrera y dices, ostras, si hubieran podido tener unas vueltas más de medio al final, quizá con eso podía recuperar un poco más. En este caso, Esteban Ocon es lo que hizo, terminó muy cerca de Pierre Gasly, pero es que no solo eso, sino que incluso por alargar quizá en exceso su primera parada en boxes, bueno, quizá no, es lo que le pasó, Hamilton le hizo un undercut. Y ahí invirtieron posición. Entonces, quizás si Esteban Ocon hubiera parado un poco antes, hubiera podido proteger posición con Hamilton, o quizá, quién sabe, poder dar caza a Gasly. Entonces, sí que sobre la teoría, un octavo, un séptimo, quizá jugando distinto las cartas hubiera sido posible. Así que un poco de rabia ahí. Qué bonitos son los colores del Alpine así desde cerca, Brillan mucho. Y el degradadito así a negro por detrás me está embobando con los colores, Sí, no. Yo los prefiero mucho antes con esta decoración original, ¿no? Que con la del patrocinador de turno que nos regala cada inicio de temporada. Es más que nada porque lo de tener un Ocon en un coche rosa con Safnauer en el muro, ¿sabes? Es como es un flashback de Vietnam un poco interesante. Pero sí, es un coche interesante y al final pues no le salió tan mal las cosas al Alpine, que venía de un fin de semana también delicado antes con averías varias en la carrera anterior y como mínimo pues 2 coches en 2 puntos. Sí, no podían sacar mucho más que la octava posición de Pierre Gasly, no hay más. Así que, ¿qué nota tiene Pierre Gasly? Sí, Pierre Gasly tiene un 7. Al final, Pierre Gasly un poco como Kevin Magnussen salía quinto, completamente fuera de posición, después de una gran sesión de clasificación. Se las vio con todo el mundo y con gente muy superior a él. Ves la nómina de pilotos que tiene por delante y pensando que Aston Martin ahora mismo ya está evidentemente en otra categoría, pues Pierre Gasly ganó la carrera del resto de mortales, podríamos decir, de modo que esa es una subdivisión que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1. Claro que da un poco de rabia porque hasta pocas vueltas del final, hasta unas 5 vueltas del final, estaba aguantando en sexta posición, aguantando Leclerc y Hamilton. Al final se vino un poco abajo y no pudo hacerlo, pero considerándolo todo, sigue siendo una gran carrera. Ni tan mal la carrera de Pierre Gasly. Alpine sacó lo máximo que podía sacar, así que arranquemos con el farolillo. No, el farolillo rojo de los top fue Lance Stroll, que ni siquiera sumó puntos, así que los 7 primeros son los 7 restantes, arrancando con Charles Leclerc, séptima posición para Monegasco. Sí, Charles Leclerc no fue su mejor fin de semana, ¿no? Tremenda foto, Sí, yo le he puesto un 6. Fin de semana, un par de momentos extraños, sobre todo en clasificación con ese accidente que tuvo y en general la sensación de que a pesar de que es verdad que generacionalmente estamos ante un piloto que hay que compararlo con Verstappen, generacionalmente, pues evidentemente están los dos en puntos distintos de madurez también, ¿no? Por más que esté
cargado de esperanzas y sueños en Maranello, pero luego tienes episodios como el de este fin de semana y son un recordatorio de que a nivel de madurez pues todavía falta un poco de progreso por ahí. También tuvo problemas de bottoming durante la carrera, seguramente inducidos por los accidentes previos y cosas que tendrían que tocar en los reglajes, pero hubo esos problemas de bottoming, de modo que de nuevo los problemas de sesiones de entrenamientos clasificación que te acaban condicionando la carrera. Y al final Charles Leclerc remontó sin remontar. Realmente sí que se le vio adelantar en algún momento, pero Hamilton le ganó la posición, estuvo atascado detrás de Pierre Gasly, le costó mucho superarle y eso al final también hizo fácil que Hamilton acabase entrando en carrera. Entonces, bueno, no fue una gran carrera de Charles, pero a ver las que vienen. Bueno, vamos con Lewis Hamilton, que remontaba desde la 13ª posición, parecía que le costaba un montón con el duro y al final acabó sexto. Sí, no, es otra buena carrera, otro buen domingo para Hamilton. Tiene un 7, que sería un 7,5, realmente poco más se le puede pedir. Hizo un Tour medios con órdenes de equipo incluidas justo antes de la primera parada en boxes, que tenían todo el sentido del mundo visto lo visto, y al final es que sirvieron para que Russell terminara en cuarta posición. Y sobre todo Hamilton lo que hizo fue que terminó la carrera con un stint en neumáticos medios muy fuerte, con adelantamientos a Bottas y Magnussen, y sobre todo a Charles Leclerc en esas últimas vueltas, que bueno, considerando cómo está Mercedes, pues es un poco el honor, ¿no? Entonces, una buena carrera, una buena recuperación, evidentemente caer fuera en Q2, pues eso es otra historia. Bueno, vamos con Carlos Sainz para abrir este top 5 de la carrera, misma posición que Bakú, pero con sensaciones completamente diferentes para el español. Sí, y me da un poco de rabia la nota y el domingo en general, porque pintaba muy bien y al final se quedó un poco descafinado. Yo le he puesto un 7. Sobre todo justo en este momento quedó descafeinado, cuando pusieron los duros. Hasta este momento pintaba mejor. Exacto, porque de hecho es que la carrera de Carlos, el ritmo inicial que tuvo con el neumático medio, yo creo que sorprendió a todo el mundo. El hecho de que pudiera seguir a Fernando Alonso y mantenerle el ritmo durante esa primera parte de la carrera, pues fue una grata sorpresa. Sobre todo el undercut que hizo Sainz cuando paró en boxes, adelantando a Hamilton, adelantando a Hülkenberg, haciendo el undercut a Fernando Alonso en el proceso. Seguramente es uno de los undercuts más trabajados que le hemos visto a Carlos en los años recientes. Claro que aquí hace rabia dos cosas. Evidentemente que el neumático duro a la que lo puso no tuvo ritmo, y eso es un problema del Ferrari, y ahí se explica pues que Carlos perdiera unos 10 segundos con Alonso en lo que restaba de carrera, pero sobre todo el error de pilotaje de la entrada a boxes con ese exceso de velocidad, que al final no tuvo ninguna repercusión porque no afectó al orden final, pero da mucha rabia que cuando lo haces todo bien y te curras un undercut como ese, pues todo salte por la borda porque no has frenado bien al entrar en boxes, ¿no? Entonces da rabia porque al final el neumático duro, sabes que es un problema del coche, y este problema del speeding no tiene afectación en el resultado, pero es un poco empaña lo que era una gran actuación personal de Carlos. Entonces da un poco de rabia que eso ocurra. Vamos con George Russell a las puertas del podio. Cuarta posición para el Mercedes, que pintaba mal el sábado para ellos, pero al final el domingo volvieron un poquito a la vida. Sí, George hizo una gran carrera, al final le he puesto un 8 también, carrerón. Salía sexto, pasó a Kevin Magnussen evidentemente en la salida, se puso quinto, y después de la parada en boxes también pasó a Carlos Sainz para terminar en cuarta posición. Ayuda también un poco de Hamilton en el proceso, como por otro lado es completamente lícito y normal. La nota negativa en este caso seguramente es que no pudo acabar de acercarse a Alonso. Sí que cuando pasó Carlos estaba a unos 6 segundos de Fernando Alonso, y hubo un momento que decíamos, bueno, vamos a ver si este coche tiene ritmo o no, y rápidamente se vio que no, que Alonso le pudo contener el ritmo en todo momento. Si empezaron a 6 segundos, terminaron a 6 segundos los dos. Una gran actuación de George Russell y una Mercedes que, bueno, el coche todavía no está al 100%, pero como mínimo le están ganando la partida a Ferrari, y eso ya es algo. Bueno, vamos al podio. Nos vamos a las 3 notas de los pilotos que llegaron al podio. Volvió al mismo Fernando Alonso. ¿Qué nota tiene el piloto asturiano? Fernando tiene un 8. De nuevo, una gran actuación. Realmente las carreras de Alonso está en un momento en el que no le puede reprochar nada a título individual. O sea, lo que hay lo saca. Y así ya lleva 4 podios en estas 5 carreras que llevamos de calendario. Lo que decíamos antes con Carlos, el ritmo de neumático medio quizá nos sorprendió un poco al inicio de la carrera. Claro que luego se vio que Alonso, en buena lógica, también optó por alargar el primer stint para poder terminar mejor el segundo. Y al final, claro, a la que el Ferrari metió el neumático duro es que desapareció de la contienda. De modo que fue un podio muy solitario. El punto fuerte de Aston. Entonces, claro, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Sí, exacto. Sí que sorprendió un poco el momento undercut, porque fue un momento en el que Aston Martin se mostraba vulnerable contra un coche que a priori no debería estar ahí.
pero digamos que todo acabó volviendo a su cauce y la actuación de Alonso, pues de nuevo, no hay nada que reprochar y es un piloto que este año, especialmente que el coche está para sacar resultados, pues está sacando consistentemente lo que hay en juego. De modo que no se puede pedir nada. Qué buena foto, de momento celebración en el aire, Alonso, me ha encantado. Nos vamos con los Red Bull. Nos vamos con los Red Bull que tuvieron carreras diametralmente opuestas entre sí. Y arrancamos con Checo Pérez, que lo intentó, pero no se podía hacer nada contra Coco. ¿Qué nota tiene el piloto mexicano? Tiene un 7 y podría ser hasta generosa, porque al final si estás saliendo desde pole position y te gana tu compañero saliendo noveno sin coches de seguridad ni nada de por medio, algo raro hay ahí. Entonces el mismo Checo ha admitido que el ritmo que tenía Max era espectacular, que seguramente no estaba a su alcance ese ritmo, pero una vez dices eso, pues hay que preguntarse qué ha pasado, ¿no? Si es que Max realmente estaba superior, como se intuía en los entrenamientos, o si quizá, llámame loco, si sabes que Verstappen te va a llegar, porque sabes que va a llegar, no sé si sería más prudente plantear las carreras también protegiéndote de Max Verstappen y no saliendo con una estrategia que sabes que le permite a él hacerte una estrategia contraria que te va a poner contra las cuerdas. Entonces esto, claro, es populismo plantearlo, pero claro, si sabes que estás luchando contra un solo monoplaza y lo tienes 9 posiciones por detrás, yo creo que sería sensato plantearnos si no tendría sentido que una carrera como la de ayer de Checo no se plantease hacer un espejo de Max precisamente para anular cualquier ventaja estratégica. Pero más allá de eso, sí que es verdad que el ritmo de Verstappen pues, fue a demoler. Sí. Así que vamos con él, vamos con el señor Coco, que aumentó su ventaja en el campeonato y no para de acumular récords y podios y victorias y vueltas rápidas y remontadas. Así que Martín Muñoz, ¿qué nota tiene Max Verstappen en el Gran Premio de Miami? Pues tiene 9, pero ya sabemos cómo van los 9 en este canal, de modo que no quita nada, al final es un auténtico carrerón. La remontada, al final el problema de esta Fórmula 1 y en general de la Fórmula 1 es que nos dicen que los adelantamientos son divertidos y hay un pequeño asterisco, que el asterisco es cuando hay algo en juego. Cuando eres un Red Bull saliendo noveno, evidentemente son divertidos porque has de ver cuánto tiempo pierdes, y Verstappen estuvo superlativo, porque lo de remontar 8 posiciones, prácticamente 7 posiciones, perdiendo solo 4 segundos contra el líder de carrera, esto no ocurre, entonces eso sí que hay que reconocérselo. Y a partir de ahí Verstappen lo que nos regaló fue una gestión de neumático espectacular, que acabó pues haciendo añicos a un compañero que a priori tiene el mismo material, ¿no? Y que debería ser capaz de hacer ese mismo rendimiento. Entonces, como bien dices, al final es un piloto que tiene 14 puntos en el Mundial, solo de diferencia, pero que tiene una superioridad incluso cuando las cosas van mal como ayer, que al final se hace muy difícil pensar que alguien le pueda poner contra las cuerdas, de verdad.